Presentará su ponencia Mario Pascual Carrasco, es investigador de la Unidad de Investigación en Telemedicina y Salud del Instituto de Salud Carlos III. El título de su ponencia es Plataformas tecnológicas para interacciones en cronicidad. Esto. Aquí está. Ya está. Bien, buenos días. El objetivo de mi presentación es, por una parte, destacar qué aspectos, en mi opinión, son más relevantes en relación a las interacciones virtuales en la atención al paciente en condiciones crónicas y, por otra parte, destacar qué cuestiones son en las que inciden las plataformas tecnológicas que dan soporte a estos servicios interactivos para mejorar la eficacia en las intervenciones. El título es Plataformas tecnológicas para interacciones en cronicidad y voy a comenzar por la última parte, ¿no? Por la parte de interacciones en cronicidad. Bien, la relación médico-paciente, lo que conocemos como encuentro clínico, es un acto intrínsecamente interactivo. Cuando en esta relación médico-paciente el paciente está en condiciones crónicas, la aproximación al concepto encuentro clínico difiere de la tradicional. Estamos hablando de diferentes objetivos. Hablamos de gestionar la enfermedad, no de curarla. Hay diferentes temporizaciones, aparece el largo plazo, diferentes roles de pacientes, profesionales. Se habla de proactividad frente a reactividad. Además, en relación al concepto de encuentro clínico, los modelos de provisión de cuidados a pacientes crónicos introducen nuevos elementos clave, como son la autogestión, entendida como una responsabilidad compartida entre profesionales y pacientes en la gestión de la enfermedad, la estratificación de riesgo, estrategias preventivas, integración de cuidados sanitarios de la comunidad, sociales, potenciar el primer nivel de atención. En definitiva, estos modelos lo que tratan es de desplazar el grueso de la asistencia al paciente crónico a su entorno más cercano, a su domicilio, con la participación de la familia. Y en este contexto de mayor participación, mayor número de relaciones en torno al encuentro clínico, las cuestiones relativas a interacción y a personalización cobran, si cabe, mayor relevancia. Las tecnologías de la información y las comunicaciones son también un elemento clave en el soporte de estos nuevos modelos de provisión de cuidados a pacientes crónicos. De hecho, introducen un cambio de paradigma a través del concepto de encuentro virtual que históricamente y de manera permanente tiene el reto de suplir los procedimientos y la restricción de contacto humano mediante vínculos virtuales. ¿Qué nos dice la evidencia acerca de la interacción virtual? Bien, la interacción virtual es un elemento decisivo para personalizar, adaptar, planificar acciones terapéuticas, incrementar la autoeficacia, la adherencia a los protocolos, promocionar cambios de hábitos, de conducta, un elemento clave en la atención al paciente crónico, también la posibilidad de influir en los comportamientos de salud en tiempo real, en definitiva, mejorar la eficacia en las intervenciones. La eficacia en la interacción virtual tiene mucho que ver con la adherencia del paciente y los profesionales a los procedimientos virtuales y la aceptabilidad de estos procedimientos virtuales. En cuanto a estos procedimientos virtuales, frente a los tradicionales, deben estar próximos, deben aproximarse en relación a estos factores. Congruencia, es decir, similitud en los procedimientos, en ambos procedimientos. Fidelidad, es decir, similitud en relación a la calidad de las medidas o la información que se obtiene. Y fiabilidad, es decir, consistencia en el desarrollo de los procedimientos. Esto es importante, este último, puesto que los pacientes en condiciones crónicas tienen que llevar a cabo actividades de manera autónoma y de manera periódica, no en presencia de profesionales sanitarios. Por lo tanto, la realización de estas actividades de manera consistente, de manera fiable, es un factor muy importante.
En cuanto a la accesibilidad, se incide sobre barreras y facilitadores para la aceptación, específicamente la actitud y la conducta de profesionales y pacientes frente a estos procedimientos virtuales. Y esto es un factor que no hay que dejar recaer exclusivamente sobre la tecnología y sus características en este proceso progresivo de provisión de servicios interactivos inteligentes. No hay que dejar de lado en absoluto los elementos interpersonales. Cuestiones como confiabilidad, colaboración, inciden de manera decisiva en la claridad de roles, transparencia, autoeficacia, disposición y motivación para hacer uso de estos servicios interactivos, de estos procedimientos virtuales. Tampoco hay que perder de vista la enorme diversidad que existe de intervenciones basadas en TIC para la atención a pacientes crónicos, como pone de manifiesto esta revisión de Cochrane de este año, dirigida hacia intervenciones interactivas, en la que se pone de manifiesto que las intervenciones más eficaces son las intervenciones combinadas, en las que existe un solapamiento de aproximaciones al proceso asistencial que enriquece el número de interacciones virtuales entre profesionales y pacientes, enriqueciendo esa relación. Y por último, estas interacciones virtuales tienen que ser modulables, es decir, modulables en intensidad y en los métodos empleados, adecuadas a las necesidades, al contexto, a los recursos, es decir, no es la misma necesidad de intensidad de interacción y de métodos que tiene un paciente en una condición estable que un paciente agudizado o un paciente en un proceso de estabilización o de educación. Este es el contexto en el que tienen que desenvolverse estas plataformas tecnológicas de provisión de servicios interactivos. Paso a la primera parte del título, y plataformas tecnológicas. Como pueden ver, es un contexto en el que hay múltiples actores que interactúan de manera muy dinámica. Tenemos por una parte a pacientes, ciudadanos con diferentes condiciones de salud, condiciones sociales, disponibilidad, habilidad tecnológica. Tenemos por otra parte a los profesionales sanitarios, no sanitarios, en sus centros, con también diferente disponibilidad, habilidad tecnológica, teniendo que trabajar conforme a unos flujos de trabajo que no son del todo compatibles para estas modalidades nuevas de asistencia, lo que supone una barrera más. Tenemos el mundo de los dispositivos de monitorización biomédica, utilizados inicialmente en un entorno especializado, hospitalario, ambulatorio, pero que progresivamente han ido avanzando hacia un uso domiciliario, personal, y que son un elemento clave para dar soporte a este tipo de modalidades de provisión de cuidados basadas en autogestión. No hay que dejar de lado tampoco las nuevas generaciones tecnológicas, los smartphones, apps, que incrementan geométricamente las posibilidades de interacción interpersonal y con el entorno. Tampoco estas otras familias de dispositivos de monitorización de actividad o incluso biomédico, que partiendo del mundo del fitness están progresivamente siendo también adoptados para dar soporte a estas modalidades de asistencia a pacientes crónicos. Tenemos también las plataformas de monitorización de la industria, plataformas asistenciales, sistemas de información clínica, plataformas de investigación, que tienen que proporcionar este tipo de servicios de una manera solvente, personalizada, robusta y a través de unas redes de comunicaciones que tienen múltiples tecnologías de acceso, aunque durante la última década esto está convergiendo hacia una provisión sobre Internet y específicamente sobre redes IP. Haciendo un ejercicio de simplificación, podríamos decir que estos servicios interactivos pueden descomponer sus funcionalidades en estas tres categorías: telemonitorización, encuentro virtual y gestión de información. Es decir, cualquier servicio que proporcionan estas plataformas tecnológicas podría descomponerse o ser composición de funcionalidades de telemonitorización, encuentro virtual y gestión de información. Si estamos hablando de servicios de interacción virtual, podríamos ponerlos en coordenadas de funcionalidades de telemonitorización y de encuentro virtual, aunque siempre con un fuerte soporte de servicios de gestión de información. A partir de ahora lo que voy a hacer es destacar qué aspectos funcionales, desde mi punto de vista, son más relevantes en cada categoría para mejorar la eficacia en la interacción virtual, y para ello también voy a utilizar como ejemplo o como ilustración un proyecto de investigación que estamos llevando a cabo en nuestra unidad del Instituto de Salud Carlos III, en colaboración con la Unidad de Rehabilitación Cardíaca del Hospital Universitario Ramón y Cajal,
y que tiene como objetivo implementar y evaluar mediante ensayo aleatorizado controlado, actualmente estamos en fase de ensayo aleatorizado controlado, un servicio de telesalud que permita desplegar programas de rehabilitación cardíaca fase 2 en el domicilio del paciente. Este servicio está soportado por la plataforma tecnológica PITES, que fue presentada ayer por la tarde en la última sesión. Este servicio tiende múltiples vías de interacción virtual entre profesionales sanitarios y pacientes en el ámbito de la telemonitorización, el encuentro virtual y con un fuerte soporte de servicios de gestión de información. Utilizamos teléfonos, smartphones, apps, dispositivos de monitorización, plataformas web. Bien, cuando hablamos de servicios de telemonitorización podríamos clasificarlos de la siguiente forma. Telemonitorización personal, aquí tendríamos la telemonitorización biomédica, señales, signos vitales o telemonitorización de interacción con el entorno, actividades, ubicación, en domicilio, en exteriores, monitorización de síntomas u otras acciones o monitorización ambiental, temperatura, calidad del aire, etcétera. Las modalidades de prestación en función de cuándo se requiere la interacción son dos. Telemonitorización en tiempo diferido y en tiempo real. En tiempo diferido es cuando requerimos una interacción en algún momento posterior al momento de hacer la monitorización. Y telemonitorización en tiempo real es cuando necesitamos interactuar justo en el momento en el que estamos monitorizando. En ambos casos podemos alcanzar una alta congruencia y una alta fidelidad en las medidas. Alta congruencia porque si estamos midiendo presión arterial en presencial, tenemos que medir también presión arterial en virtual y además con las tecnologías actuales de monitorización la fidelidad de las medidas es muy alta en ambos casos. Sin embargo, donde sí se puede incidir y se está incidiendo de manera muy importante es en la fiabilidad de las actividades terapéuticas. Cuando estamos hablando de telemonitorización en tiempo real, podemos incidir fuertemente en la fiabilidad de estas actividades que los pacientes tienen que hacer de manera regular y de manera autónoma en su domicilio. ¿Qué tipo de indicadores obtenemos mediante la telemonitorización? Podemos obtener indicadores de resultado. Los indicadores de resultado nos dicen qué ha realizado el paciente al final de su actividad terapéutica y, más importantes, son los indicadores de proceso. Los indicadores de proceso nos están diciendo cómo está realizando el paciente esa actividad durante el desarrollo de la actividad. Y si conocemos cómo está haciendo el paciente la actividad, podemos darle en tiempo real asistencia y guía y además de otra información, por ejemplo, de motivación. De esta manera incidimos de manera decisiva sobre la fiabilidad, porque podemos optimizar el efecto terapéutico de esta actividad y podemos de esta manera también incrementar la percepción de seguridad objetiva y subjetiva del paciente y de los profesionales también que lo están supervisando. Este tipo de servicios los podemos llamar servicios interactivos de asistencia automática virtual en tiempo real. Básicamente consisten en hacer una monitorización de uno o más indicadores de proceso. Al mismo tiempo se está haciendo un análisis en tiempo real de esos indicadores y se entrega al paciente un feedback vía audio, vídeo, realidad virtual, aumentada, juegos serios, robótica, lo que proceda en ese momento. Y de esta manera tenemos este ciclo interactivo que incrementa la fiabilidad de la actividad terapéutica. ¿Cómo hacemos esto en el proyecto Hazlo? En el proyecto Hazlo estamos telemonitorizando dos tipos de actividades, sesiones de marcha y sesiones de relajación. En relación a las sesiones de marcha, el paciente lo que tiene que hacer es caminar en exteriores, caminar para cumplir una serie de criterios en cuanto a la intensidad de trabajo cardíaco que está realizando. Y la intensidad de trabajo cardíaco está correlacionado con la frecuencia cardíaca. Es decir, el paciente tiene que mantener durante el tiempo que dura la sesión de marcha una serie de criterios en función de su frecuencia cardíaca. En este caso, la frecuencia cardíaca es nuestro indicador de proceso. Tiene que haber un periodo de unos 10 minutos de calentamiento en el que progresivamente va incrementando su frecuencia cardíaca desde la basal hasta la frecuencia de entrenamiento, mantenerse durante la sesión de marcha en un intervalo que se denomina intervalo terapéutico, en el que tiene que mantener esa frecuencia cardíaca y los últimos 10 minutos enfriar progresivamente hasta que llegue a la frecuencia basal.
¿Qué hacemos nosotros? Monitorizamos de manera permanente mediante una cinta polar esta frecuencia cardíaca. Hay una aplicación en el teléfono móvil que va analizando esta frecuencia cardíaca y va entregando feedback al paciente en tiempo real diciéndole pues vete más rápido, ve más lento, así vas bien, etcétera. Con esto conseguimos lo que pueden ver en la curva de la izquierda, en la que pueden ver una curva de frecuencia cardíaca que, como ven, bueno, pues trata de ajustarse lo más posible a esa curva durante la sesión de marcha personalizada para el paciente. Hemos conseguido tiempos en frecuencia en intervalo terapéutico superiores al 75% y con adherencias mayores del 95%. Conseguimos congruencia, el paciente, igual que camina en el gimnasio, está caminando fuera. Conseguimos también fidelidad, puesto que se está midiendo el mismo parámetro, frecuencia cardíaca, y conseguimos mayor fiabilidad porque se está entregando esta información, este soporte, esta asistencia en tiempo real al paciente. En cuanto a los servicios de encuentro virtual, me estoy refiriendo a los que ya posibilitan una interacción directa de pacientes profesionales. Hay gran diversidad de tecnologías con posibilidades, por lo tanto, de adaptación a preferencias, personalización. Fundamentalmente son 3 las modalidades: encuentro virtual en tiempo real, en tiempo diferido y las modalidades de interacción social. La interacción en encuentro virtual en tiempo real es, por así decirlo, la modalidad de referencia, porque es la que tiene mayor congruencia con lo que sería un encuentro presencial con el profesional sanitario. De hecho, bueno, ha sido así durante la segunda mitad del siglo XX y parte de este, ¿no? Es una modalidad de referencia indiscutible en psiquiatría, neurología, psicología, porque ya es la que tiene más alta congruencia, pero tiene elementos sensibles. Es el alto impacto en gestión de recursos. Es necesario que paciente y profesional estén presencialmente de forma simultánea, y esto implica una gestión más compleja de agendas, ¿no? Tecnologías diversas, videoconferencia, videollamada, chat, teléfono, dependiendo si necesitamos imagen o solo audio o texto. En tiempo diferido, sin embargo, el impacto en gestión de recursos es mucho más bajo, ¿no? Y además ofrece una alta versatilidad organizativa. Sin embargo, también tiene elementos sensibles. Es decir, hay que garantizar que se va a dar una respuesta al paciente y que se le da en un tiempo determinado. Además, cuando esta interacción la gestiona un grupo de profesionales, hay que garantizar también que hay coherencia y coordinación en estas respuestas que se ofrecen al paciente. Hay ámbitos educativos y de formación online que también pueden considerarse dentro de este ámbito. Tecnologías también muy diversas, lo que entendemos, en torno a la mensajería, correo electrónico. La modalidad de interacción social es la que permite estas interacciones horizontales entre pacientes y con profesionales. Ventajas: la facilidad que tienen para establecer y desarrollar ámbitos de interés colectivo y de manera muy dinámica. Elementos sensibles: pues la necesidad de moderación por parte de profesionales. Hay veces que estos contenidos deben filtrarse de alguna forma para evitar desinformaciones, y también animación. Estos foros hay veces que decaen en actividad y es necesaria la participación, por ejemplo, de pacientes expertos que consigan mantener la actividad en este tipo de foros. Tecnologías, pues foros, por ejemplo, y blog. En el proyecto Hazlo utilizamos vías de interacción en las 3 modalidades. En cuanto a tiempo real, videollamada, siempre iniciada por profesionales, previo consenso con el paciente. En cuanto a tiempo diferido, lo hemos organizado como mensajería web de la siguiente forma: el paciente no envía mensajes directamente al profesional sanitario, los envía a un área de interés: cardiología, ejercicio, farmacología, psicología, dieta o general. Cada una de estas áreas tiene asignados unos roles y son los profesionales los que adoptan uno o más roles, de tal forma que el mensaje que envía el paciente le llega al conjunto de profesionales que tienen los roles necesarios. Y la respuesta de los profesionales no solamente se envía al paciente, sino que se distribuye también entre los profesionales que tienen asignada ese área. De esta forma se coordinan las respuestas y se garantizan respuestas en menos de 48 horas. Hay un plan educativo personalizado en función del perfil, 12 áreas temáticas en paquetes semanales, y la interacción la ofrecemos con la posibilidad de valoración de estos recursos y de añadir comentarios. Y en relación a la interacción social, se ha establecido un foro de pacientes y profesionales. Son 12 hilos que son los espejos de cada una de las áreas temáticas y un hilo adicional para cuestiones tecnológicas. Los servicios de gestión de la información son los que dan el soporte a todos estos servicios de interacción.
Tienen que manejar muchos tipos de información para uso primario, para uso secundario. El objetivo es no inundar, se comentó ayer, no inundar al paciente con cantidades ingentes de información, sino digerirla de alguna forma para hacer más eficaz, eficiente y más seguro su trabajo. Seguimiento, soporte y ayuda a la decisión, ajuste dinámico de tratamientos, etcétera. Líneas tecnológicas, interoperabilidad, normalización y todo lo relativo a explotación de información. En el proyecto Hazlo estamos utilizando este tipo de servicios para el uso primario de la información, para objetivar el seguimiento de resultados y procesos, que también se ofrece a los pacientes para que puedan hacer un seguimiento de sus actividades, y la personalización de los planes y los perfiles dinámicos de los pacientes para ajuste en función de evoluciones. Para concluir, el encuentro clínico es un acto intrínsecamente interactivo que, cuando se está hablando de atención al paciente crónico, incrementa estos requerimientos de interacción y personalización. El reto es conseguir interacciones virtuales eficaces, de alta congruencia, fidelidad, fiabilidad en procedimientos, sensibles a factores interpersonales, aceptadas por pacientes y profesionales, seguras, personalizadas, modulables en intensidad, en métodos. El objetivo es conseguir adherencias sostenidas a largo plazo. Son más efectivas las intervenciones que solapan múltiples aproximaciones al proceso asistencial, porque enriquecen estas interacciones de encuentro virtual, y tenemos que combinar estos servicios a través de servicios de telemonitorización, de encuentro virtual y con un fuerte soporte de servicios de gestión de información. Y nada más. Gracias, Mario.